Entonces, iniciando una introducción a lo que son los modelos que guían la toma de decisiones que propone la bioética, voy a entregarle 3 modelos para que ustedes lo analicen y para a partir de eso, en las próximas sesiones, analicemos casos. ¿Ya? El gran paso, el gran salto que se da de la ética tradicional, que nos entregaba guías de comportamiento pero estructuradas, rígidas, ¿no? Casi como son las leyes, ¿no? Las leyes morales también, eh, nos decían cómo había que actuar para que las cosas fueran correctas. ¿Ya? Y eso empezó a perder vigencia, ¿no es cierto?, en el mundo de la actualidad, en el mundo contemporáneo, porque esa rigidez llevaba justamente a la perfección que no era humana, ¿no es cierto? Los seres humanos no somos perfectos, buscamos la perfección, nos vamos hacia la excelencia, pero no somos así. Tenemos que ajustar estos, estas normativas, estos acuerdos a las contingencias, pero esa es una acción riesgosa, porque la contingencia podría llevarnos a un relativismo moral donde cada uno hiciera lo que quisiera porque las circunstancias lo llevaron, o la llevaron. ¿Ya? Entonces, bioética, como eso no se puede hacer, ¿no es cierto?, en el plano especialmente de la protección de la vida, las profesiones de la salud, bioética propone mantener encuadres, como hacía la ética tradicional deontológica, pero un encuadre más flexible, que se pueden adaptar dependiendo de las circunstancias y los contextos especialmente. Se habla de una, Adela Cortina habla de una ética aplicada, también podemos hablar de una ética, dice Diego Gracia, situada, esto que eso implica ya otra mentalidad, ¿no? Otras nociones, situadas en los contextos, que a nosotros nos llevan a tener parámetros que nos guíen las decisiones, pero adaptarnos a lo que está sucediendo, al tipo de conflicto, a la sociedad, a la comunidad. Entonces, es por eso que no nos vamos a alejar totalmente de un método, pero sí vamos a tener un método que es más flexible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero decirle a modo de introducción para pasar ahora a conocer estos modelos. ¿Ya? Ustedes pueden repasar las diapositivas que yo les mandé, porque la verdad de las cosas que hay muchas cosas que están sacadas de bibliografías y que por eso, ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Ya, perfecto. También le he dejado disponible en la plataforma un texto que es antiguo, pero de una profesora colega de aquí de la Universidad de Chile, también de la Facultad de Filosofía, pero ahora parece que está trabajando en la Católica, parece que se cambió. Es de Pamela Chávez, que tiene un capítulo en un libro que hicieron los profes de filosofía, y que justamente habla de una manera bastante reflexiva y filosófica de introducción al método de razonamiento bioético. Ese documento está fotocopiado, entonces como que es como, se ve como viejo, pero no es tan viejo, por lo menos la primera década de este siglo. Así que lo pueden revisar y mucho de lo que yo les voy a contar está basado también en lo que ella propone, que es como el método chileno, ¿no es cierto? Nuestra guía. Bien, detengámonos un poquito en estas condiciones que tenemos los seres humanos de tener muchas interrogantes, muchas demandas en el cotidiano vivir, eh, que muchas veces no sabemos cómo resolver ni cómo actuar. Nos presentamos siempre frente a problemas o dilemas que se nos están, digamos, emergiendo constantemente en nuestro diario vivir, hasta en nuestra vida más cotidiana. O sea, se me acabó, ¿no es cierto?, el aceite, no voy a poder hacer lo que yo pensaba cocinar. ¿Qué hago? ¿Voy a comprar o uso mantequilla, o uso manteca? ¿No? Y ahí ya tengo que tomar una decisión, que no le afecta mucho más que allá, que en mi familia, esto es lo que van a compartir el plato. Pero toda la vida son grandes decisiones, ¿no? Ustedes para tomar la decisión de elegir estudiar, dedicar el tiempo a un posgrado, también es una decisión mucho más seria. Tengo que invertir dinero, tiempo, estudio, eh, muchas cosas. Entonces, siempre uno está ponderando los factores frente a la toma de decisiones.
Cuando estamos en salud, ¿no es cierto?, la ponderación generalmente se da en base a los conocimientos científicos que tengamos, lo que nos dice la ciencia, la evidencia. Es fundamental en tomar estas decisiones a nivel de las profesiones. Pero también hay otro elemento que es importante, son las técnicas, los procedimientos ya aprendidos como modelos. También nos influyen al tomar decisiones. O sea, nosotros vimos a un profesor, a una profesora actuar de tal forma, tal vez esa forma también se puede aplicar para resolver el conflicto que tengo. Pero hay otros conflictos que son de aspecto subjetivo, que la persona no quiere recibir el tratamiento. La ciencia dice que el tratamiento es el más aceptado, la técnica dice cómo aplicarlo, cómo hacer un número de sesiones como para poder obtener un resultado, pero la persona no quiere participar. Digo yo, bueno, ¿y aquí cómo lo resuelvo? La ciencia no me dice, la técnica tampoco me dice. Necesito evaluar la autonomía y otros factores más intersubjetivos. A lo mejor yo no le caigo bien como persona tratante, no tenemos un vínculo, tengo que buscar a otra persona, derivar, no sé, o sea, ya son otros temas, son situados. Entonces, en ética, y en bioética, generalmente uno enfrenta situaciones de dilemas, ¿ya? De dilemas, porque hay varias soluciones, hay varias salidas, no como en la ciencia, que en la ciencia uno presenta un problema, tiene un método científico y se llega al resultado del problema. En ética no existe un método científico. Lo más cercano que tenemos es lo que le puedo entregar hoy. Entonces, nosotros, en este sentido, nuestra evidencia es más frágil, está más bien dada en la experiencia que se va adquiriendo de cómo se manejan estas situaciones. Entonces, por eso que se dice, nosotros que en el plano de la bioética nos enfrentamos a dilemas, porque cada conflicto tiene varias soluciones. ¿Y cuál es la clave? Elegir la más adecuada para el momento en que estamos enfrentando la situación. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Y voy avanzando en el tema y no voy avanzando en las presentaciones. El concepto de deliberación, uno lo asocia mucho a lo que son el tema de las leyes de los abogados, ¿no es cierto? Los jueces deliberan. Pero la deliberación es justamente una condición humana que está relacionada a la actividad reflexiva. Ya Aristóteles lo decía, ¿no es cierto?, en su primer texto. Es una actividad reflexiva, pero que tiene un propósito claro, ¿no es cierto?, que reúne elementos intelectuales para aplicar, ¿no es cierto?, una acción, para elegir una acción, y elegir la acción que sea más correcta, más recta en cierta forma. ¿Ah? Y hay una diferencia entre decir correcta, ¿no?, que ya tiene una connotación ética porque es valiosa, beneficiosa, es la mejor, es la buena, pero la recta es la justa. ¿Ah? La palabra recta tiene que ver con la justicia, con lo justo. Entonces, otra definición tiene que ver esto con la RAE, nuestro diccionario de matriz, ¿no es cierto?, que lo menciona de otra forma, dice que es considerar atenta y detenidamente todos los pros y los contras que hay antes de tomar una decisión, ¿ya? Antes de adoptar esta decisión, las razones y las sin razones que antes antes de actuar, antes de decir un veredicto. Y así nosotros podemos asociar varios comportamientos relacionados con la deliberación en ética, como lo dice Biogras. Entonces, en esta deliberación tienen que haber varios factores para que sea una deliberación recta, ¿ya?, o justa. Primero debe haber un proceso de ponderaciones. ¿No? Esto quiere decir de pesar, ¿no? Ir pesando las posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a un conflicto, que hablábamos recién de tipo de dilema,
existen varias posibilidades de salida. Tengo que verlas una por una, pesarlas, ¿no? Y en esta ponderación elegir la que sea muchas veces la menos dañina. Eso es lo que pasa en ética. Hay que elegir, ¿no?, la que tiene el impacto menos duro, ¿no es cierto? La que produce menos daño. Y es la que se usa siempre en salud, porque efectos secundarios, complicaciones pueden haber frente a cualquier acción. ¿Ya? Siempre este proceso de deliberación puede ser uno consigo mismo, o sea, individual, cuando uno, ¿no es cierto?, analiza sus cuentas y ve que va a invertir y cómo la distribuye para que le alcance a cubrir todas las necesidades. Generalmente uno delibera con uno mismo, ¿ya? Pero sin embargo, también en salud se necesita que sean colectivas, porque como son decisiones que involucran a otro y son de riesgo, tienen que ver, ¿no?, con las enfermedades, con los procesos de sanidad de las personas, es necesario que sean colectivas, ¿ya? Y se va a deliberar sobre todo los cursos de acción posible que haya. No siempre todos los cursos de acción son los más posibles de hacer. Podría ser incluso en las situaciones ideales. Uno tiene que ir ponderando las que vayan llegando a hacerse posible de desarrollar. Y es importante también, además de ponderar la posibilidad de desarrollarla, es también ver el impacto que va a tener cada una de ellas, las consecuencias que tiene cada una de estas posibilidades que tenemos. Entonces, el método, se dice que el método principalista siempre actúa entre los principios y sus consecuencias, o sea, el impacto que puede tener el respetar un principio, el que puede tener no respetar el principio. Y en esa dinámica se va a tomar la decisión. Otra definición directamente de Pamela Chávez, ¿no es cierto?, dice, es un método reflexivo y análisis colectivo, ¿ya?, destinado a tomar decisiones frente a la incertidumbre, como la incertidumbre que tenemos hoy en día. No es un proceso acabado, siempre queda abierto, no se agota. Esta idea es importante, porque muchas veces uno puede tomar una decisión y se actúa ponderadamente, en forma colectiva, con todos los antecedentes, es la decisión que en el momento es la más adecuada de hacer. Sin embargo, en el tiempo podría ser que la decisión no fue la más efectiva, y no por eso deja de ser ética. ¿Entiende? Que un proceso abierto, ¿ya?, que sigue siempre bajo observación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno actúa en salud y esto involucra a los familiares, a otras personas, no directamente a la persona que padece, el padeciente, el usuario. Muchas veces las dinámicas familiares también van cambiando y uno necesita después retomar la decisión y redirigirla. Pero la decisión primera, si fue tomada con una argumentación sólida, dependiendo de los factores de ese momento, no deja de haber sido ética. ¿Ya? Eso es importante. Entonces la bioética me va a entregar a mí un método para deliberar sobre conflictos morales. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que hemos hablado, podríamos definir que la deliberación podría llegar a ser un procedimiento técnico. Entonces, si hay un acuerdo del equipo, cómo vamos a tomar las decisiones de tipo ética, existe la posibilidad de ponderar cuidadosamente, ¿no es cierto?, todos los antecedentes de forma metódica, prudente, considerando todos los datos que tenemos y los diferentes puntos de vista, y en la toma de decisiones. Entonces, hay tres elementos importantes en la deliberación de bioética. Primero, que busca un procedimiento técnico, busca obtener, ¿no es cierto?, un método, como quien dice, una norma técnica, como dicen ahora la gente
que se dedica a la inteligencia artificial, un algoritmo para poder tomar las decisiones de tipo ética. Existe, ¿no es cierto?, la posibilidad, eso por un lado, ¿no es cierto?, hay un procedimiento técnico. En este procedimiento técnico volvemos atrás, a la reflexión. Aunque sea técnico, siempre tiene que estar la actitud prudencial con los pasos técnicos. ¿Ya? Y después nos ayuda a tomar ciertas decisiones en condiciones de incertidumbre que podemos ir avanzando, como nos permite ir saliendo de la incertidumbre. No resolverla, acuérdense, algunas veces se acerca a la resolución, y eso, qué bueno que suceda así, pero muchas veces nos acerca solamente a disminuir la tensión, a disminuir la incertidumbre. Bien, el método deliberativo, para entrar, ¿no es cierto?, a este procedimiento técnico, entre comillas, ¿no es cierto?, de la bioética, ¿ya?, tiene que tener ciertas condiciones. ¿Ya? Debe darse cabida a todos los intereses de las partes involucradas. O sea, debe tener presente el interés de todos, no solamente de algunos. A veces cuando se trabaja con niños, por ejemplo, uno siempre actúa con el interés de los padres, de la mamá y el papá. Y el niño ahí queda, o la niña, incluso a veces hasta el adolescente. ¿Ya? Entonces, es importante tener presente los intereses del adulto mayor, del niño, aunque la autonomía de ellos pueda estar disminuida. Después debe estar centrado en el manejo de la discusión grupal. Deben escucharse todas las opiniones de todos. Todos tienen que argumentar. ¿Ya? No debe haber un jefe, alguien que dirija, como que tenga la última palabra y que decida, como son los consejos, no sé, de profesores, los consejos ampliados, que siempre está el director dirigiendo, o la secretaria, el secretario, y al final la decisión llega de arriba, como se dice comúnmente. Aquí es importante que todas las personas integrantes del grupo que está deliberando pueda dar su opinión, incluso las personas más tímidas que hablan menos, dejar en algún momento preguntarle qué opinan. Y eso, por ejemplo, por eso tengo esta foto acá, que la puse anoche, porque me acordé, y en la presentación que les mandé a ustedes no está un bonito, ¿no es cierto?, un gráfico. Esta es una película del año 57, imagínense que antigua, a mediados del siglo pasado. Una película norteamericana que se llama 12 hombres en pugna. Es una película del cine arte, por si acaso alguna vez le interesa verla. Es una película que se da todo, casi todo el tiempo, los 90 minutos en esta sala, donde un jurado tiene que deliberar. Entonces, este es el caso clarísimo que uno lo usa, muchas veces se muestra también para que se observe la pregunta. Se trata de un juicio a un joven adolescente que lo acusan de haber matado a alguien, ¿ya?, de haber cometido homicidio. Todas las personas se sientan, ya era pan comido, o sea, el caso estaba claro, habían testigos, ¿ya?, que habían visto al joven disparar, o habían visto salir y caminar por la calle del momento que había sucedido el asesinato. Por lo tanto, el juez estaba súper tranquilo y le dice al jurado que vaya a deliberar, y todos entran a deliberar. Cuando van a votar, 11 están de acuerdo que es culpable, pero uno no está de acuerdo. Y ese que no está de acuerdo da su argumento por qué. Y esta persona presenta la duda de los acontecimientos que se habían relatado en el juicio. Y empieza a convencer a los demás. Y empieza lentamente a cambiar. El juicio duró muchísimo, o sea, la película dura 90 minutos, ¿no? Pero se supone que las personas están días allí, tratando de argumentar. Es tanto, ¿no es cierto?, la argumentación, que van dándose vuelta las opiniones y también las percepciones, porque cada percepción podía haber tenido 2 lenguajes, 3 lecturas. Entonces, al final, se termina comprobando de que el joven era inocente. Entonces, la importancia de la deliberación queda clara en
en esta película. Se la presento allí, ¿no es cierto? Creo que trabajan algunos actores que después fueron famosos como uno de los miembros del jurado. Bien. Vamos a empezar entonces a ver el método deliberativo que propone Diego Gracia. Diego Gracia es también bioticista que parece que se los nombré, ¿no es cierto?, de la Universidad Complutense, que trabaja el tema de la bioética a nivel iberoamericano y es el primero que empieza a generar el desarrollo de la educación en bioética a nivel de Latinoamérica. Perdónenme un segundo. Me estaba llegando un ruido muy fuerte, me desconcentraba. Ya, entonces Diego Gracia dice que todos los antecedentes del conflicto tienen tres niveles. Un nivel primero de comprensión del conflicto, de comprensión del problema, los hechos, los valores involucrados, el contexto que ocurre, el carácter, o sea, todo lo que es el análisis, ¿ah? Está en el primer nivel. Perdón, todo lo que tiene que ver en entender y identificar está en el primer nivel, los aspectos del problema. Y después viene el nivel de análisis, ¿no? Esto que se analizan los principios involucrados en ese dilema. Y ahí vienen las ponderaciones, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Ponerle el peso a las posibles consecuencias que tenga la acción que se vaya a elegir. Y después viene la etapa final, que es el nivel resolutivo, ¿no? Que deriva de la anterior, donde se toman las decisiones. Generalmente, como ustedes saben, hay varios cursos a seguir, pero se toma el que corresponda en el momento, dependiendo de las circunstancias y de las posibilidades también. Entonces, el modelo deliberativo de Diego Gracia tiene tres niveles. Primero es el nivel de identificar la situación, de juntar antecedentes, de conocer la profundidad del problema. Después viene el análisis de los temas valóricos que hay en ese problema, especialmente los valores que están en juego, los principios que están siendo transgredidos, por ejemplo. Como vimos recién, o sea, la vez pasada, esos principios de bioética, cuáles se están violando, cuáles no se están cumpliendo. Después de haber analizado la situación. Y después de eso, viene ya, a ver, tomemos la decisión, porque tampoco se puede estar discutiendo eternamente, menos en salud y menos en salud de emergencia. Entonces allí se va a derivar de la anterior las diferentes causas a seguir que sean lo más posible para disolver el dilema que tengamos. En el método deliberativo de Diego Gracia, entonces habrían 7 pasos, si nosotros queremos hacer un protocolo. Presentación de problema, aclaración de los hechos, identificación de los problemas morales, seleccionar el problema del cual se va a deliberar, o sea, el cual vamos a discutir, después ver los cursos de acción o de salida, posibles salidas que tienen ese problema que se eligió entre todos los problemas que podían existir, que podían estar reunidos, y en base a eso vamos a tomar, dependiendo de las consecuencias, la que sea menos dañina o menos lesiva, como se dice, ¿no es cierto?, se va a elegir en ese momento. La conclusión, o sea, tomar la decisión, o muchas veces el comité, el que toma las decisiones es el equipo de salud que está involucrado en el conflicto. Pero cuando es un comité de ética el que analiza la situación, porque el equipo se lo mandó al comité de ética para que decidieran por ello, el comité le va a devolver una recomendación o un juicio moral de lo más correcto de hacer, pero siempre es el equipo profesional el que toma la decisión. ¿Ya? Y al final, también es importante que esta conclusión y esta decisión que se haya tomado se compare
con lo que dice la ley, ¿no? Porque también podría ser, ¿no es cierto?, que se tomara la mejor decisión del momento, pero va en contra de las leyes. Por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, alejar a una persona, a un menor de su familia, ¿ah? Y, darlo, digamos, en custodia hacia otra familia. Y eso la ley necesita un protocolo para poder efectuarlo. Más o menos, este es un método, y este método, cuando ustedes vean cada uno su caso a analizar, puede aplicar cualquiera de los tres métodos, ¿ah?, para seguir el análisis del conflicto que presente. Existe otro método deliberativo que propone un norteamericano, ¿ya?, Johnson. Y tiene, por supuesto, una definición de los mismos pasos, ¿ya?, pero con una mentalidad un poco más racional, ¿ya? Usa una racionalidad un poco más lógica. Entonces, él le llama deliberación a todos los niveles. No era el nivel de comprensión analítico resolutivo que decía Diego Gracia, sino que hay deliberación con respecto a los hechos. Esa es la primera deliberación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se vinculan los hechos? Después viene una deliberación sobre valores. Nuevamente llegamos al tema de los valores o también los principios universales, como principios éticos, derechos humanos también entran aquí en este paso, ¿ya? Esta deliberación de los valores me va a orientar hacia aislar el problema, la parte ética del conflicto que tengamos. ¿No? Porque piensen ustedes que el conflicto puede tener aspectos administrativos, aspectos judiciales, y frente a eso yo no puedo deliberar, ¿no es cierto? Porque no son de mi competencia. Lo que yo tengo que deliberar es con respecto a los aspectos que tengan que ver con la decisión profesional que involucra los aspectos éticos. Y la otra deliberación que agrega Johnson es la deliberación sobre los deberes. No habla de las leyes, como decía Diego Gracia, lo que jurídicamente se puede hacer, sino aquí los deberes profesionales, de la ética profesional. Entonces aquí compara también lo que es el código de ética, lo trae a colación dentro de esta deliberación, lo incluye en la deliberación. Diego Gracia no incluía el código de ética profesional. Johnson sí. Si queremos hacer un esquema sobre los hechos que Johnson, que la primera parte, nosotros deliberar sobre los hechos que suceden, podrían ser todos estos hechos, la deliberación sobre las situaciones, los hechos, las indicaciones médicas, las preferencias del usuario, la calidad de vida, el contexto que rodea. Todo eso son parte de los hechos de la situación de conflicto. Por otro lado, por el lado de las indicaciones médicas, tenemos los diagnósticos, los problemas médicos, los pronósticos, los objetivos de tratamiento, las probabilidades de éxito de los tratamientos, la evolución de los tratamientos. Todo eso están relacionados con las indicaciones médicas, los aspectos clínicos del conflicto, del caso que estamos abordando, ¿ya? Todos los aspectos clínicos en un lado, y es lo primero que se analiza. Cuando eso está ya conocido, nos centramos en la persona. ¿Qué ha expresado la persona? ¿Cuáles son las opiniones que conocemos de la persona con respecto a su salud, a su vida, a su enfermedad? Y otro elemento importante es, ¿la persona tiene la capacidad de decidir? ¿Está en plena autonomía? Entonces, el usuario puede tener preferencias, pero esas preferencias no son las más indicadas para su protección, ¿cierto? Porque resulta que no tiene una autonomía conservada. Entonces ahí tenemos que buscar la opinión familiar. ¿Ya? Entran en esta relación de conocimiento de las preferencias otras personas. Generalmente son los familiares, pero no siempre todos los familiares
son los que manejan mejor las preferencias de los usuarios. Entonces, nosotros tendríamos que tener también un momento de deliberación para ver qué usuario, o sea, qué familiar, o qué otro, mejor dicho, porque a veces son amigos, porque hay gente que ya no tiene familia, qué otro representa mejor las preferencias del usuario, representa mejor los intereses del usuario. Entonces, es un deber del profesional solamente, fíjense ustedes, en la deliberación de los hechos. Por otro lado, tenemos la evaluación de la calidad de vida, porque eso es importante para tomar una decisión. La calidad de vida previa, por ejemplo. A veces uno en salud quisiera que la persona quedara de acuerdo a nuestros parámetros de la calidad de vida, como nosotros pensamos que es lo mejor para vivir, y sin embargo la persona tiene otro estándar de vida. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con poblaciones vulnerables, con población migrante ahora. ¿Cuál es el concepto de calidad de vida que tiene una población migrante? Nosotros decimos, no, pero es necesario, por ejemplo, dar un ejemplo bien pedestre. Por ejemplo, para nosotros importarse bañarse todos los días. Y a veces no es así para toda la gente. Entonces, ¿qué vamos a tratar nosotros de evaluar como calidad de vida? También las consecuencias de las decisiones es importante cuando vemos todas las posibilidades para disolver el conflicto, ver las consecuencias en torno al tema de la calidad de vida. ¿Qué va a pasar después? A veces una decisión puede ser muy correcta en este momento, pero podría, ¿no es cierto?, disminuir la calidad de vida a futuro. Nos pasa mucho en terapia a veces. Entonces, también la calidad de vida considera las redes de apoyo, a los planes de apoyo, tanto institucionales como también sociales. ¿Ya? Fíjense todo lo que hay que deliberar en el primer punto, para después tomar una decisión que esté fundamentada. Uno dice, bueno, este fue el análisis que se hizo. ¿Ya? Y el contexto. ¿Ah? Los factores que influyen en las decisiones, las implicaciones legales de las decisiones. Aquí incluye Johnson los aspectos legales. Ve que Diego Gracia incluía al final, ¿no es cierto?, en lo que era el análisis resolutivo. Entonces, las aplicaciones legales de las decisiones y los conflictos de interés también, porque a veces hay algunos conflictos de interés con respecto a influencia del contexto frente al profesional de la salud para que le tome una decisión. ¿Ya? Si vamos a los principios de la bioética, lo que pueden estar en juego a nivel de las situaciones clínicas, aquí arribita, como veíamos recién ahí, son los principios de maleficencia, de no maleficencia y de beneficencia. Son los que están en juego allí siempre. Después, con respecto a las preferencias del usuario, está en juego el principio de autonomía. Y con respecto a la calidad de vida, la autonomía nuevamente y la beneficencia. Y con respecto al contexto, la justicia y la beneficencia. Ustedes ven, ¿no es cierto?, no, en un solo ámbito de la deliberación de los hechos, no puede estar solo un principio de la bioética, sino que están todos mezclados. ¿Ya? Y también puede haber no maleficencia en la autonomía, también, y en el contexto también, especialmente en el contexto de epidemia que estamos nosotros. Bien. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la práctica en una sesión clínica, generalmente cuando uno trabaja en un comité de ética clínico, también hay comité de ética en la investigación, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Vamos a situarnos ahora solo en lo clínico. Entonces, en el comité de ética clínica se usan estos modelos, ¿ya?, para poder analizar todos los antecedentes. Un comité de ética, aunque a ustedes lo han escuchado nombrar, pareciera un grupo, digamos, como un cónclave, ¿no es cierto?, que se encierra en un lugar y discute y nadie sabe cómo lo hace. No es así, no tiene los modelos.
En realidad los comités de ética hoy en día han sufrido serias transformaciones comparado con los que habían inicialmente cuando hablamos de comité de ética hospitalaria, donde justamente todas las personas ya mayores que estaban próximas a jubilarse, incluso jubilados, era lo que le integraba, porque se suponía que la sabiduría de los adultos mayores podía resolver todos los problemas. Hoy día no. En los comités de ética hay gente que ha estudiado esto, que maneja, ¿no es cierto?, muy bien estos métodos, y que es operativa y práctica, porque si no el comité se demoraría, pero ya de ello se demoraría mucho más en resolver la situación. Entonces, en la deliberación se discute la situación involucrada con todos los hechos que hemos visto anteriormente, y después se pasa a valorar los datos. La bibliografía también se revisa. A veces el comité llama a un experto, porque hay una situación de morbilidad que no se conoce mucho por los miembros del comité. Muchas veces el comité invita a un integrante del equipo que está enfrentando el dilema para que lo cuente directamente. Entonces, todo el proceso, ¿no es cierto?, de la deliberación es mucho más amplia que solamente estos pasos. Los comités de ética asistencial existen en nuestro país. Hay una resolución sanitaria que ahora obliga a todos los centros de salud a tener comité de ética hospitalario, o comité de ética clínica, se llama, comité de ética asistencial, como también a todas las universidades y centros de salud que hacen investigación, un comité de ética de la investigación con seres humanos. ¿Ya? Bien, hemos visto dos modelos que tienen elementos comunes, ustedes se dan cuenta, o sea, no puede ser algo tan innovador, ni tampoco escaparse mucho de lo que ya hemos visto. Yo voy a entregar ahora lo que es una síntesis de ambos modelos, ¿no?, adaptados a nuestra realidad latinoamericana, chilena especialmente, que son los pasos para el análisis de un caso. Si el caso resulta, el caso que vamos a analizar, el caso que ustedes van a tratar, van a resolver, es muy complicado, a veces habría que desmenuzar cada uno de estos pasos, y allí es importante conocer los otros modelos anteriores, de Horacio o de Johnson. Pero sin embargo, a veces con esta sola plantilla o este método es que nosotros podemos llegar a la disolución del problema, por lo menos en primera instancia. ¿Ya? Hay tres niveles también. Está el nivel de los hechos, el nivel de los valores y el nivel de los deberes. ¿Ya? Esto es como la mezcla, si ustedes se dan cuenta, de los otros dos. En el nivel de los hechos está la presentación del caso, ¿ya?, donde están los aspectos clínicos que veíamos anteriormente. Después está la aclaración de los hechos, las dudas, aquí se pregunta, se recaba más información. Después viene el segundo nivel, que tiene dos pasos, el 3 y el 4, que es identificar los problemas éticos, valores en conflicto y selección de un problema. ¿Ya? Y en el nivel tercero, vamos a la liberación del problema, el conflicto fundamental que ha surgido de la selección del problema anterior, vemos el conflicto fundamental y los posibles cursos de acciones para resolver o disolver este conflicto. En el quinto lugar se elige el curso óptimo, se toma decisiones por el curso óptimo de todos ellos, y al final se compara si lo que se piensa hacer como curso óptimo de decisión está de acuerdo a lo legal. ¿Ya? Si no, hay que retroceder y elegir entre los cursos de acciones el que sea de acuerdo a lo legal. ¿Ya? Vamos viendo nuevamente. Aquí tenemos la presentación del caso, el número 1 que aparecía en nuestro método, y ahí dice las indicaciones médicas, las preferencias del paciente, la calidad de vida y el contexto.
lo mismo que decía Johnson. La aclaración de hecho y duda, aquí hay una variación que le agregamos nosotros en este método de análisis. Una vez leído el caso, pasan las fases de pregunta. Es el consultar, porque muchas veces en el comité o en el equipo profesional hay muchas interrogantes, entonces se debe recabar información, consultar la bibliografía muchas veces, citar a alguna persona involucrada para que aclare las situaciones, que no merezcan duda, que no parezcan que están muy claras. Los miembros del comité, si esta situación lo analizan en un comité de ética asistencial, deben atender a la historia, a los antecedentes también que se presentan. Y además también generar las condiciones ideales de diálogo. O sea, como veíamos anteriormente, cuando veíamos la foto de los 12 hombres en pugna, hay que buscar la palabra, la opinión de todos los integrantes del equipo y de todas las personas del comité también, incluso de los que hablan menos, porque a veces, como sucede en la película, el que estaba callado al final fue el que destapó la olla y generó la duda, y nadie estaba tan seguro de lo que decía, ¿ya? Entonces es importante, porque muchas veces la persona que habla menos, escucha más, ¿no es cierto? Y tiene una capacidad para ir sintetizando y ir observando también la situación. Entonces, por eso el diálogo es importante, porque permite eso. Las exigencias de esta fase, ¿no? del análisis de los hechos, es leer y exponer todo con detenimiento. Estas son cosas obvias, ¿no? Preguntar lo que no se entiende, preguntar sobre lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, ¿ya? O sea, quedar con los antecedentes del caso con completa claridad, en otras palabras. Pasamos al tercer punto, y ya sería el segundo nivel de los valores, ¿ya? Aquí hay que identificar principios éticos, valores, juicios morales, derechos humanos como principios éticos que están en juego, y los principios de la bioética. No basta con analizar todo desde el punto de vista de los principios de bioética, la justicia, no, también los valores involucrados, las responsabilidades, el autocuidado como valor, el cuidado también como valor, la sinceridad, la responsabilidad, parece que lo dije, ¿no? Todo eso son valores, que si bien están involucrados los principios, a veces es necesario destacarlo y verlo con precisión. Y los derechos humanos como principios éticos, ¿no? Porque ¿cuáles son los principios éticos más allá de los principios de la ética profesional? Que casi no se consideran, ¿no es cierto?, porque justamente son rígidos, pero también se pueden tener en la mesa para la discusión. Los principios de la ética profesional, y con respecto a lo social, los derechos humanos. Los derechos humanos son importantes analizar en este punto, si se están violando, si se están respetando. Porque ahí ya vamos a tener un antecedente previo para ingresar a la última etapa, que es la legalidad. Si nosotros aquí en este lugar respetamos los derechos humanos, no vamos a tener problemas al final cuando veamos si se ajusta a lo legal. La identificación de los problemas éticos y seleccionar el problema liberal. Generalmente al final se aplican los principios de la bioética. Después de todo el análisis de valores y análisis de principios éticos, se llega a los principios bioéticos, porque allí a nosotros ya nos están dando la posibilidad de visualizar acciones a seguir, los cursos a seguir. Entonces se analizan los principios. Generalmente se sigue el orden de los principios de ética mínima que vimos anteriormente y después los de máxima, cumpliendo esa organización ética que tenemos de pensar de que en nuestras situaciones de salud muchas veces no se pueden lograr los 4 principios, ¿ya? Entonces analizamos lo que son prioridad, que serían los de bioética mínima, no maleficencia y justicia,
y después se trata de cumplir con los otros dos, que son de máxima o excelencia. Los principios de no maleficencia y justicia reúnen las acciones de deber, lo que se debe hacer sí o sí, porque si no, se causa daño. Y lo de autonomía y lo de beneficencia, lo que es posible cumplir si se permite, dependiendo de las personas, ¿no? Las personas involucradas. Entonces, por eso autonomía es... En otro país, por ejemplo, digamos Holanda, o los países, por ejemplo, que hoy en día tienen la eutanasia legalizada. En esos países, desde el punto de vista bioético, está primando el principio de autonomía por sobre el principio de no maleficencia. ¿Se dan cuenta? Porque es otro contexto sociocultural. Nosotros todavía recién estamos acercando a la discusión de la eutanasia. Entonces, para nosotros siempre evitar los riesgos y el daño, evitar el sufrimiento de las personas, la muerte de las personas pasa a ser ley en nuestro accionar como profesional de la salud o como profesional de la ciencia, nosotros en nuestras investigaciones. Evitar siempre daño. Entonces, después de esa discusión que tenemos en base a los principios, vamos a poder tener varias salidas a conflicto. En un conflicto de tipo, en un caso de dilema ético o bioético, se reúnen varios problemas, como les decía yo anteriormente. Hay un desarrollo teórico que dice que los dilemas de tipo bioético vienen gestándose desde hace bastante tiempo. ¿Ya? El modelo narrativo nos dice que se dejaron pasar algunas cosas por eso caemos después en el problema ético grave, ya, que es evidente. Entonces, hay varias soluciones que son algunas de urgencia y otras que a lo mejor podemos esperar un tiempo para poder efectuarlas. Se elige la salida más razonable, previniendo, evaluando las posibles consecuencias de la salida. Y siempre todas las personas que toman la decisión deben estar de acuerdo con que en ese momento es la mejor salida, es el mejor curso de acción. Con eso tenemos el respaldo ético, ¿ya? De que la discusión fue argumentada y fundamentada. Consideraciones que hay que tener. Aquí, ¿no es cierto?, hay varias como sugerencias del contexto, ¿no es cierto?, que son como de buen uso del método. Considerar, por ejemplo, la identificación de los hechos, considerar la opinión de todos los integrantes involucrados, los pacientes, su familia, el sistema sanitario, las instituciones, los reglamentos, las normas, todo hay que considerarla siempre. Ahora, cuando el paciente tiene autonomía, puede ejercer su autonomía, en otras palabras, este paciente entonces puede decidir, ¿ah?, y solicitar la asistencia que necesita, puede pensar, puede contribuir, participar en la toma de decisiones, junto con el profesional de la salud. El profesional que evita los riesgos, el profesional que actúa bajo el principio de no maleficencia en el ámbito asistencial, es aquel, ¿no es cierto?, que siempre está procurando el bien y cuida de evitar tener mayores problemas, ¿ya? Evita el daño. Y entre la evitación del daño está también los daños morales, como la discriminación y vulnerar la autonomía. No el daño físico nomás, de los riesgos físicos de las decisiones. Las familias también están consideradas dentro del principio de beneficencia, porque no se puede vulnerar la autonomía del paciente y de la familia de quienes están con él, con ella. Siempre, ¿no es cierto?,
Se trata de cumplir con los deseos de la familia, en lo posible, porque acuérdense que este es el principio de autonomía y de beneficencia son máximos. Primero hay que evitar el daño y después darle cabida a lo que piensa la familia, los deseos de la familia. Ahora, pasamos al otro punto sobre la elección de los mejores cursos de acción. ¿Ya? Aquí es importante que hayamos sido claros en la discusión, en el modo de hablar, en el modo de exponer, en el modo de dirigir los diálogos, para tener claros los cursos de acciones y hacer a lo mejor anotar un listado de posibles cursos de acción. ¿Ya? Así de claro, o sea, el diálogo lo tiene que llevar a un listado de acciones. Y después vamos viendo una por una, vamos viendo con prudencia cuáles son las consecuencias y vamos dejando afuera los que pueden ser a largo plazo tratados y los que son de mayor urgencia. Y después se va analizando cuál de ellos es más importante, más urgente, digamos, de tratar y de resolver inmediatamente, sin que el problema en general se disuelva. ¿Ya? Entonces, a partir de aquel que tenga menos consecuencias graves, que sea más posible de efectuar, que esté de acuerdo a los medios, se elige el mejor curso de acción. Se denomina el curso óptimo de acción. Y esa es la toma de decisión. En este primer análisis, la toma de decisión va a ser distinguir el curso óptimo que nos lleve a resolver o diluir la situación de dilema. Esto va a resultar del intercambio de las opiniones, considerando las diferentes sensibilidades, ¿ah? Las diferentes subjetividades también, que hay que tenerla presente al momento de discutir, ver los diferentes valores que están en juego, ¿ah? Qué valores pesan más para el contexto, para la familia, para las personas involucradas, para los profesionales del equipo, y se plantea el mejor curso a seguir en base a este sistema de referencia que hemos desarrollado desde que empezamos el análisis de los hechos. Recordar, ¿no es cierto?, que el nivel primario es cumplir con los principios, ¿no es cierto?, y los valores que las personas mantengan como guías para sus acciones. Nosotros, por ejemplo, siempre analizamos el caso clínico de los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, las transfusiones. Hoy en día la situación ha cambiado porque hay alternativas, ¿no es cierto?, que reemplazan la sangre. Las personas que son creyentes, testigos de Jehová, son personas que no admiten sangre de otra persona. Entonces, en un caso que se requiera la transfusión sanguínea, la familia se opone y también la persona, si está consciente, no la permite. Entonces, muchas veces, cuando son personas que no están en el pleno uso de la autonomía y la familia se opone, el equipo profesional ha transfundido igual y ha tenido, ¿no es cierto?, denuncias legales, ¿ah?, de los demás. Y generalmente, a nivel legal, el equipo de salud está siendo respaldado porque ha tenido la suficiente argumentación y la decisión ha sido tomada después de todo este análisis, ¿ya?, con respecto a la autonomía y todo lo que está en el contexto que acompaña la situación problemática. Por lo tanto, Profesora, para ir terminando, ay, sí, disculpe, es sí, respecto justo al ejemplo que usted puso, ¿no? De la transfusión sanguínea sí. en personas que se rigen por este modo religioso de vivir. ¿Qué se hace en ese sentido cuando es imperante y cuando la persona está en riesgo de morir, por ejemplo? ¿Cómo se negocia? No sé, de cierta manera uno siente que se puede negociar, ¿no? Con los familiares, incluso con el paciente, si es que está consciente en esa toma de decisión. ¿Qué se hace ahí, profesora? Mira, cada experiencia ha sido bien distinta. Los testigos de Jehová, como son fundamentalistas en sus ideas religiosas,
generalmente existen como vigilantes, ¿ah? de sus integrantes, y cada vez que hay un accidente o algo así que se hubiera involucrado, llega el pastor directamente a supervisar las acciones para que no se cometa esta transfusión. ¿Ah? Eh, y muchas veces el equipo, en esas situaciones, cuando se trata de un adulto consciente o de un representante que no quiere, eh, que no permite la acción, eh, se usan los métodos alternativos, en la medida de que esto podría eh, llevar a resolver la situación. Y si no, la persona podría fallecer perfectamente. Cuando se trata de niños o ancianos que tienen disminuida la autonomía es distinto. ¿Ya? Porque primero se conversa con la familia. ¿Ya? A veces hay uno de los miembros de la familia que se opone definitivamente, pero siempre hay uno que no dice nada y que deja ser. A veces la mamá frente a un hijo, por ejemplo. Y esa situación ya apoya al equipo para realizar la transfusión. Si aún así, como ha sucedido, después la iglesia, el familiar que se oponía, hace una denuncia y la denuncia llega a nivel judicial, el equipo de salud siempre está respaldado. Está respaldado porque está cumpliendo con los principios hipocráticos, que también son leyes, y el equipo de salud también puede actuar fundamentalistamente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una fuerza en ese sentido, pero en ese sentido no es la enfermera que actuó sola, ¿no es cierto?, y hizo la transfusión, sino que es el equipo, los tecnólogos médicos, todos unidos como gremio, ¿no es cierto?, presentan también la misma, pesan, ¿no es cierto?, equilibran la fuerza del grupo religioso. Entonces ahí siempre, frente a la ley, ha tenido la ley se ha inclinado hacia el equipo profesional, en la defensa del equipo profesional. Y una vez cuando estudiaba bioética hace varios años, vi un video que me dejó realmente impactada, un video que relataba el hecho de una joven adolescente como de 15 años, que el equipo igual la transfunde, pero ella después entra en una depresión tan profunda de sentirse que había perdido parte de su alma por haber sido transfundida, que se suicida. Entonces, ojo con eso, o sea, también es como difícil tomar la decisión, es muy complicado. Es que justo eso fue lo que más me hizo ruido, ¿no? Especialmente en temas de, cuando ya hablamos de salud mental, por ejemplo, cuando de repente recibimos a personas que emiten, ¿no? Como dentro de su narrativa, un alto índice, por ejemplo, de suicidio, ¿no? Que muchas veces hay planificación, y no solamente ideación, sino que planificación sobre ese aspecto. Nosotros bajo el secreto profesional, por ejemplo, no estamos, estamos como obligados de cierta manera a no a no comentar, por ejemplo, con los familiares. Pero cuando ya es un evento en donde efectivamente la persona está en riesgo, ¿no? Que está incluso cuando ya hay planeación de suicidio, ahí obviamente uno tiene que levantar la voz, ¿no? Y levantar la voz, y muchas veces no sé, por ejemplo, uno de los protocolos que nosotros tenemos en la DAEC, ¿no? Que es la unidad de psicología, es precisamente este consentimiento en donde, en donde el paciente, en este caso estudiante, adulto ya, porque es mayor de 18 años, dice que no va a cometer, firma que él no va a cometer suicidio, ¿no? Y que obviamente uno se le deriva, en este caso ya sea a la clínica psiquiátrica, cuando ya es un caso muy, muy grave, se le deriva, y muchas veces no quiere ir, entonces está en riesgo su vida. Entonces ahí tenemos que armar como protocolos de llamar a los padres, por ejemplo, para que lo vengan a buscar, a hablar con los padres. Entonces es una situación en donde la ética, tal como usted lo dice, es una línea muy delgada,
Mm. Porque uno, si bien desde la vereda de la salud mental está viendo que efectivamente puede llegar a cometer suicidio, puede llegar a atentar contra su vida, eh, es bastante compleja, ¿no? Bastante compleja el poder decidir. Y la persona está en sus facultades de decidir, ¿sabes qué? Quiero terminar con mi vida. Es muy Sí. complejo. Son uno de los grandes dilemas de tipo de ética que se va presentando, especialmente bueno, cada área de la salud tiene dilemas clave, ¿no? Porque si hablamos de la urgencia, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿no es cierto? En la unidad de cuidado intensivo, el dilema del respirador, de la última cama, son gravísimos, pero en salud mental o en psiquiatría precisamente el tema del suicidio y de la confidencialidad frente a otras cosas, porque también hay temas de violaciones y otros temas, ¿no es cierto? Que la persona que está en la atención pide confidencialidad y uno como profesional debe mantenerla, pero uno ahí tiene que hacer su propia deliberación con uno mismo, ¿ya? Y esa deliberación a veces requiere la confianza de otro profesional, ¿sí? Con cual compartir la confidencialidad. Siempre es importante salirnos de nosotros frente al dilema que involucra el riesgo de otra persona. Conservar así la autonomía, la confidencialidad es importante para la relación terapéutica también. Entonces, ir en forma lenta, convenciendo a la persona de que es necesario eh, tener cuidado de disminuir la idea, acercarnos, ¿cierto?, a otro profesional, abordar el tema en equipo. Eh, por ejemplo, yo pertenezco a un comité de atención primaria, donde se recibe cualquier tipo de enfermedades de la comunidad. Muchas veces personas que están contagiadas, ¿no es cierto?, por el VIH, por el SIDA, no quieren que su familia sepa. Están en tratamiento de forma privada y han mantenido oculta la atención. Entonces, eso también nos pasa en la salud comunitaria. Siempre hay, nosotros, como siempre digo, depende del área de la salud, hay algunos dilemas claves. Los dilemas bioéticos son serios, muy serios, y son los que muchas veces eh, van a reflejar la calidad del equipo de atención, la calidad del profesional, cómo se maneja éticamente. Eh, y esta calidad va a crear una imagen corporativa del equipo de salud. Entonces la gente tiene o no tiene confianza dependiendo de cómo le han manejado su intimidad. Entonces, es por eso que una herramienta necesaria de tenerla presente en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros lo estamos viendo, eh, el tema ético lo estamos repitiendo constantemente en todos los programas de estudio, como le decía anteriormente. A veces se aleja un poco del objetivo específico del programa, pero sin embargo es una competencia genérica, se dice, a nivel formativo, ¿no es cierto? Porque ¿qué herramientas? Herramientas para resolver. Aquí, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes en su magíster van a hacer un trabajo final que los lleve a obtener el grado. Allí van a tener dificultades de tipo ético, ya sea porque van a trabajar con personas o las personas que van a trabajar con muestras, las personas que van a trabajar en el laboratorio, ¿no es cierto?, haciendo ciencia, cómo manejan los datos de la ciencia, cómo manejan, no sé, eh, cómo manejan las mediciones, también es ético todo eso. Entonces, nosotros hemos estado aquí como encauzando hacia lo que es la actividad de este magíster, ¿no? Pero sin embargo, es una competencia genérica que va a abordar varias acciones de los profesionales de la salud y los profesionales de la ciencia, especialmente. ¿Ya? Y en este dibujito, ¿no es cierto?, para un poco cortar la densidad de la presentación tan académica, es como graficarnos, vernos así, ¿no es cierto? Como que uno va a tirar, va a dar un golpe, pero tiene que ese golpe coincidir, ¿no es cierto? Y medir todos los vectores por los cuales va a salir. ¿Ah? Y depende de la fuerza con la que yo pegue esta pelotita, ¿no es cierto? Va a salir chanfleada, como se dice, va a salir oblicua, va a salir recta,
va a salir hacia arriba, hacia abajo, da lo mismo, todas las direcciones que va a tomar va a depender de este curso de acción. Entonces es importante que la prudencia como virtud aristotélica, que la mantengamos clara y presente constantemente en nuestro actuar profesional. Y al final viene la prueba de legalidad. Cuando ya tengamos listo lo que nos parece que va a ser lo más correcto de actuar en este momento, comprobar si está sujeta o si no está en contra del marco jurídico. Pero ya cuando nosotros vemos principios, valores y derechos humanos, como yo les decía, si está respetando los derechos humanos, vamos a estar dentro de lo que es la legalidad. Si por cualquier motivo, ¿no es cierto?, habría algún roce en este ámbito, nosotros tenemos el deber de volver hacia los otros cursos que habíamos analizado, porque no podemos echarnos un problema legal encima. Está claro, ¿no es cierto? Porque también tenemos que autocuidarnos y mantenernos bien para resolver la otra batalla que venga. Entonces, en ese sentido, a veces habría que volver hacia otro curso de acción. Y esto sucede como muy a menudo, que a veces lo ideal de resolver, cómo se resolvería el problema, no lo podemos hacer. Lo que sería ideal. Decirle a la señora que abandone a su marido, sería lo ideal. Pero sin embargo, no lo puede hacer. Entonces hay que volver a otro de los cursos de acciones anteriormente. Bibliografía, yo le entregué el texto de Pamela Chávez, el texto de consentimiento informado, que se ve un poco la evaluación de la autonomía, también se lo he entregado, y los otros están complementarios. ¿Ya? Bien. Estimadas y estimados, vamos a dejar un ratito para conversar y escuchar sus opiniones. Y vamos también a hablar un poco del trabajo final. Yo les voy a subir durante la semana este esquema en un documento Word, como para que ustedes vayan viéndolo con la simplicidad que se requiere para trabajar en ello, porque le he hablado mucho, le he hablado de los autores, he dado definiciones, en muchas palabras. Entonces vamos a simplificarlo, ¿no es cierto?, en un esquema, como un esquema, una tabla de 3 simple, aunque decir así, pero pensando que es la ética y que no es nunca tan simple, para poder que ustedes lo conozcan, y en base a eso voy a también presentarle algunos dilemas de uso pedagógico, ¿ya?, para que ustedes elijan uno de ellos y lo analicen de acuerdo a sus recursos en su propia deliberación con el esquema del método deliberativo que les voy a proponer. La próxima sesión, nosotros tenemos clase con el profesor Lorenzo Agar, que le va a entregar los fundamentos sociales, psicosociales y de los derechos humanos, que ya lo empecé a mencionar yo, cómo se vinculan con la ética y con la bioética. ¿Ya? Y después, eso sería el 24, el 30 vamos a hacer el taller. ¿Ya? El taller de casos que ustedes van a elegir, que ya van a estar puestos. Voy a poner unos 4 más o menos, 3, 4, y ustedes eligen uno de ellos y le aplican, de acuerdo a su propio análisis, la pauta del método deliberativo. Como se van a repetir, yo quiero que se repitan para que así se arme discusión, porque más de alguno va a tener el mismo caso. Entonces sí, vamos a ver cómo lo aborda uno, cómo lo aborda otro, y el taller va a ser de discusión. Es importante que todos participen, aunque en el calendario dice que es libre, ¿ah? Porque si alguno tiene las cosas súper claras y no quiere discutir, bueno, me lo puede mandar solamente por escrito. Pero Esa es sería la bueno. clase del 24, ¿verdad, profesora? Del 24 de abril. Esa es la clase del 24 de abril, ¿verdad? La clase es teórica con el profesor, el 24 de abril es teórica con el profesor Lorenzo Agar, que va a ver ya. los derechos humanos, los aspectos sociales de la ética y la bioética. Perfecto. ¿Ya? Y la clase del 30 va a ser la del taller de liberación.
teniendo también Pero- otro elemento del, que va a entregar el profesor Ana. ¿Ya? del Profe, 8 pero de mayo, el 30 cae día viernes. Cae día Quizás, viernes. Ah, entonces primero de parece que sí. mayo. El primero. Claro. Pero el Pero es 1 de mayo no es feriado. feriado. Es feriado. Entonces vamos a tener hasta el 8. A ver, el 8, sí. El 8 de De mayo hecho, vamos a hacer el taller. Entonces vamos a tener claro, de harto hecho, tiempo para que ustedes trabajen individualmente. ¿Ya? profesora, el 8 de mayo le puedo mandar un correo, es que justo tengo una actividad como inamovible ese día, ¿Ya? el sábado, así que Era el no caso, voy a poder. no te Sí, preocupes, por eso que el caso es libre. Yo quiero que ustedes hagan los casos, pero que al mismo tiempo doy la posibilidad de que lo discutamos. ¿Ah? Pero si no, tú a través del foro me puedes hacer alguna pregunta. Tú quedas a través del foro. Los demás, ¿no es cierto? Hacen y lo discutimos entre nosotros. Y jugamos así a hacer comité, ¿ah? Comité de bioética. Aprovechando de ver factores, valores involucrados, todas esas cosas. Y eso sería entonces el 8. Y hay tiempo para trabajar. Suficiente tiempo para que ustedes consulten bibliografía, defiendan su argumento, porque cada uno va a tener que elegir un mejor curso de acción óptimo del caso que estén analizando. Entonces, tienen que argumentar. ¿Ya? Y después pasamos a la ética de la investigación. ¿Ya? En la ética de la investigación, lo vamos a centrar en conocer los aspectos de la ética de la investigación biomédica y cómo ello también influye en la investigación psicosocial, que es nuestro tema central. Y así vamos a ir, ¿no es cierto?, avanzando, porque después ya el trabajo final, este trabajo de análisis de caso también va a ser evaluado, ¿ya? El trabajo escrito que ustedes me entreguen. Y la otra parte o unidad que tiene que ver con la ética de la investigación también va a ser la presentación de casos, pero los que ustedes hayan vivenciado en su carrera profesional. Ahora nosotros vamos a contar de nuestras vidas profesionales. ¿Ya? Entonces vayan pensando qué caso más o menos puede ser tanto de trabajo comunitario, trabajo clínico, trabajo con diferentes grupos vulnerables, puede ser investigaciones. ¿Ah? Uno puede también presentar a lo mejor aspectos éticos que se hayan presentado de dilemas éticos en un proyecto, en la aplicación de un proyecto, en la aplicación de una investigación. ¿Ya? Eso, vamos a ver no sé si hay algún comentario, voy a abrir el chat por si acaso hay un comentario en chat que... Ah, por eso no se le vio la cara a Juan Bustamante, tiene problemas con la cámara. sí, sí, Laura, tengo problemas con la cámara, pero ya averigüé, parece que hay un problema ahí que no apago el computador hace como 3 días, entonces yo creo que Ah, dentro de la solución de las alternativas decía que reiniciara el equipo. ya. Laura, claro, estaba viendo una guía que enviaste que dice plan de clase y efectivamente, bueno, a la clase de hoy, sábado 17, nos saltamos a la del 24 y luego nos saltamos ya al 8 de mayo. Sí, Por lo que decía Carola, de que me confundí, claro, dije el 30, el primero, entonces no, de ahí no, nos saltamos al 8. al 8. Entonces, quedamos a la espera, me imagino, de los casos que tú nos vas a poder Exactamente. enviar para poder ya ir seleccionando y avanzando, como tú bien decías, la bibliografía, etcétera, etcétera. Y entonces la clase del 8 no presentaríamos, ¿cierto? Presentaríamos a la clase siguiente al 15 de mayo. No, 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 el 8. El 8 El dice hoyo, taller, taller método deliberativo, claro. ¿cierto? Ahí, ya. Ahí presentan. Y después del taller, ¿no es cierto?, para resolver las últimas dudas, ustedes me mandan ya sus casos que va a ser evaluado. Súper, ya, me quedó ¿Ya? más claro. Gracias. Sí. y el caso evaluado es respecto a lo que usted nos va A a los las... casos que yo les Perfecto, dé, que van a ser casos más bien generales, ¿no es cierto?, de perfecto, situaciones, ¿ya? súper. Dice a propósito, Cristina, de la película 12 hombres de pugna, recomiendo la película de Netflix, Juicio de los 7 de Chicago. Ah, también está vinculado con lo mismo. Sí, qué bueno, ya.
Estos temas también son importantes. Hay mucho cine desarrollado, pero es importante cuando tiene, porque los 7 de Chicago, el juicio de los 7, es un caso real. Entonces también es importante. Que no acerca más. Sí, a propósito, sí, justo a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no? Bueno, les comento que yo imparto un CFG aquí mismo en la Chile de cine y desarrollo personal. Entonces, yo les presento, o sea, una mirada como desde la perspectiva del ciclo vital, que considera que todo es un continuo de cierta manera, y cómo en cada etapa, de cierta manera, del ciclo vital uno enfrenta diferentes crisis, ¿no? Crisis que se vivencian en la infancia, por eso uno habla de infancias, de adolescencias, ¿no? Porque son todas distintas. Entonces trato de ir mostrando, nosotros vemos películas que abarquen ese tema de cada una de las crisis. Claro, entonces por eso claro. me gusta mucho el cine, entonces trato siempre de relacionarlo. Sí, a mí también, o sea, incluso en la docencia siempre lo ocupamos. Lo que pasa que hoy en día una película entera se da en otros contextos. Los estudiantes no tienen la capacidad de tener la memoria, o sea, la atención, la concentración para ver toda una película. Entonces uno muchas veces le sugiere ver la película y después viene el comentario. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer clases de terapia ocupacional en psiquiatría, yo les mostraba la película Hombre mirando al sudeste, que era una película argentina maravillosa de Héctor Subiela. Y resulta que me he encontrado con colegas ya grandes que fueron alumnas mías y me dice, profe, encontré la película al final, porque no es una película muy común. Entonces, siempre me acuerdo de usted, nunca me voy a olvidar de esa película. Increíble cómo marcó la película la formación de esas generaciones. Yo lo usé durante unos años, porque después ya no pude usarlo. O sea, había que hacer partes de la película, no va a mostrarla. Porque si no, no va dentro de la docencia a mostrar toda una tarde una película. O sea, no está permitido. Así que, bueno. Pero uno trata de ajustarse porque el cine también nos refleja mucho de lo humano. O sea, ahí trato. Además, es una expresión estética. Como decía la que estaba tirando el golf, también la estética importa acá. A veces uno dice una palabra fea, ¿no es cierto? Eso no se hace porque se ve mal, ¿no es cierto? No siempre está usando la estética. Incluso cuando uno ve la falta de ortografía, como que se ve mal, se ve fea, ¿no es cierto? Hay algo estético también en lo ético, lo que resulta mejor. Parece que lo más correcto es más bello. Bueno, para discutir, ya van a ser las 10:30. Se va la 1:30, pero corriendo. Prepárense para que en nuestra próxima reunión, del 8, puedan hablar. Quiero escuchar la voz de todos, ¿ya? Para hablar sobre sus casos. ¿Ok? Ya, pues estamos terminando por ahora. Nos quedamos entonces a través de la plataforma reunidos. Tal vez aparezca un ratito cuando esté Lorenzo el próximo sábado, pero no voy a hablar, solamente para saludarlo. ¿Ya? Que estén muy bien, disfruten la semana, arriba los ánimos, enfrentemos Gracias, las Laura. etapas difíciles que estamos pasando con el mejor ánimo. Chao. Chao, Laura, gracias. Chao, Laura. Chao, Que estén bien. gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.